Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora Paola Hernández. Hoy es viernes 7 de marzo y estas son las noticias más destacadas de la semana. Funcionarios electos en Maine están advirtiendo que los aranceles del presidente Donald Trump a China, México y Canadá podrían dañar la economía del estado. Los aranceles son impuestos que se aplican a las importaciones. Canadá es el mayor socio comercial de Maine, con un valor estimado de $6,000 millones en bienes que cruzaron la frontera el año pasado. Maine obtiene la mayor parte del gasoleo de calefacción y la gasolina de Canadá. Los sectores de la langosta y la silvicultura también están estrechamente vinculados a Canadá. La gobernadora Janet Mills advirtió que el arancel del 25% sobre la mayoría de los productos canadienses provocará represalias por parte de Canadá, lo que se traduciría en precios más altos para los consumidores de Maine. Expertos empresariales y jurídicos de Maine ofrecen a los empresarios ayuda para comprender lo que significarán para ellos y sus trabajadores los cambios repentinos en la legislación sobre inmigración. El presidente de la Cámara de Comercio del estado de Maine dijo que a algunos empresarios les preocupa que las nuevas políticas radicales puedan afectar a muchos de sus empleados. Los abogados especializados en inmigración señalaron que entre las personas que corren más riesgos se encuentran los trabajadores indocumentados, pero también las personas con estatus de protección temporal o que tienen solicitudes de asilo pendientes. Los expertos jurídicos subrayaron la importancia de asegurarse de que los empleados conocen sus derechos y de que los empresarios tienen un plan para interactuar con los agentes de inmigración. Durante la convulsión económica de la pandemia, la dependencia del Programa de Asistencia General de Maine se disparó, llevando el gasto estatal en el programa a máximos históricos. Ahora en el estado se enfrenta a un déficit presupuestario previsto de $450 millones. La gobernadora Janet Mills está intentando reducir la asistencia general, en parte limitando la ayuda a la vivienda a 3 meses por cada periodo de 12 meses. La propuesta incluye excepciones para los refugiados de emergencia, pero algunas ciudades y agencias de servicios sociales advierten que los límites propuestos a la ayuda para la vivienda podrían empujar a más personas a quedarse sin hogar. Los defensores de los derechos humanos afirman que uno de los grupos que se vería especialmente afectado por el límite de 3 meses es el de los solicitantes de asilo, ya que estos no pueden acogerse a la mayoría de los programas federales de ayuda y la ley les exige que esperen al menos 6 meses antes de obtener la autorización de trabajo. Algunos agricultores de Maine están advirtiendo que los recortes del presidente Trump al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos podrían conducir a precios más altos y pérdidas de empleos. Un grupo que aboga por las granjas orgánicas a pequeña escala dice que la administración Trump está bloqueando actualmente al menos 1 millón en fondos que ya fueron aprobados para los agricultores de Maine. En una conferencia de prensa en Portland la semana pasada, un agricultor de la pequeña ciudad de Dresden dijo que podría tener que despedir a trabajadores si la financiación no está disponible pronto. Otros agricultores dijeron que si las pequeñas granjas empiezan a cerrar para disminuir la producción, todo el sistema alimentario del estado se debilitará. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect es posible gracias a colaboradores individuales y fundaciones de todo Maine, así como por Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMe.gov, Sam L. Cohen Foundation, Q y Patricia Yuen y Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect es posible gracias a Q y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Seaport Credit Union, comprometidos con el bienestar financiero de los habitantes de Maine desde 1931. Ubicaciones en Augusta, Scarborough, Portland y pronto en Lewiston. Conozca más en cportcu.org.
Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com. En Maine Housing saben que una vivienda asequible es fundamental. El programa Primera Generación ofrece a los habitantes de Maine la oportunidad de ser los primeros de su familia en ser propietarios de una vivienda. Ser propietario de una vivienda es posible. Más información en mainehousing.org. Si usted ha perdido su seguro de salud o tuvo un evento importante en su vida, usted puede encontrar un plan que se ajuste y ayuda financiera para pagar por él en coverme.gov.